y vamos a estar hablando por qué muchos no reciben la sanidad de Dios. Dios, como Dios es un Dios de propósito. Desde que llegamos aquí estamos hablando de la sanidad, de lo que Dios va a hacer un milagro. Y la palabra que Dios me dio fue acerca de la necesidad de poder recibir un milagro. Así que les invito en esta noche ya que usted abra su oído espiritual. Nosotros tenemos dos oídos. Tenemos el oído natural y tenemos el oído espiritual. La Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, ponga su oído espiritual para recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios solo se puede recibir a través del oído espiritual. Hoy vamos a estar ministrando sobre 10 obstáculos bíblicos que pueden impedir experimentar el poder sanador del Señor. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículo 14. Amados hermanos, hoy debemos desarrollar una fe que busca a Cristo antes que el milagro. Santiago 5, versículo 14. La Biblia dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche por tu presencia, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tu presencia es fuerte en nuestra vida y en este lugar. Nosotros hemos venido para que tú nos hables a través de tu palabra, porque somos personas necesitadas de ti, porque sin ti nada, Señor, podemos hacer. Así que, Espíritu Santo, usa mis labios, yo los pongo en función para que tú nos ministres a través de mis labios, Señor, aquella enseñanza que tú tienes para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que Dios le bendiga a cada uno de los presentes. Hoy quiero compartir un mensaje que ha estado por mucho tiempo en mi corazón. Este es un tema que ha producido muchas preguntas, lágrimas y en algunos casos hasta desilusión entre los creyentes. Todos nosotros conocemos personas que han orado durante muchos años por su sanidad. Algunos han podido recibir un milagro extraordinario, otros todavía esperan que el milagro se produzca en sus vidas. Y entonces nos surge una pregunta que muchos no se atreven a hacer en voz alta. Aleluya. ¿Por qué algunos reciben sanidad y otros no? Y me llama la atención, yo sé que le llamó la atención a usted también, cuando leíamos el versículo 5, en Santiago 5:14, el versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué no dice que la oración de fe sanará al enfermo? Aleluya. Mira, hermano, aunque la sanidad es una promesa, lo importante es que nuestra alma adquiera la salvación. Aleluya, sí, Señor. Por eso dice, Él no te promete que siempre en todas las circunstancias Él te va a sanar. ¿Por qué? Porque el mayor milagro no es que Dios se manifieste y te sane tu enfermedad. El mayor milagro es la salvación de nuestras almas. Aleluya. ¿Por qué? Porque un milagro de sanidad es temporal. Usted y yo vamos a desaparecer de este mundo. O sea, Dios te sana hoy, pero vas a terminar desapareciendo de este mundo. Y no digo vamos a morir, porque nosotros los cristianos nunca morimos. Aleluya. Entonces lo que Dios promete es darnos vida eterna. Amén. Amén. Vivimos en una generación donde existen dos extremos que son muy peligrosos. El primero afirma que Dios
ya nos sana en el día de hoy, y eso es una gran mentira. Según esta idea, todos los milagros terminaron en la época de los apóstoles y de Jesús. Pero cuando abrimos las Escrituras encontramos que Dios nunca cambia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios se manifiesta de la misma forma que se manifestó en el pasado, se manifiesta en el presente. Malaquías 3:6 declara: porque yo, Jehová, no cambio. Es importante tener esa seguridad, saber que Dios no cambia y lo que Él ha prometido va a funcionar en cada uno de nosotros. Nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que levantó al hijo de la viuda, que sanó a Naamán, que devolvió la vista a los ciegos y que resucitó a Lázaro. Aleluya. Pero existe otro extremo igualmente peligroso. Hay quienes enseñan que si una persona no recibe sanidad inmediatamente es porque no tiene suficiente fe. Aleluya. Eso tampoco representa toda la enseñanza bíblica, porque encontramos hombres profundamente espirituales que padecieron muchas enfermedades. El apóstol Pablo pidió 3 veces que el Señor le quitara su aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Timoteo sufría frecuentes enfermedades estomacales. Epafrodito estuvo al borde de la muerte. Eliseo murió enfermo. Job sufrió durante muchos meses antes de ser restaurado. La Biblia nunca enseña que toda enfermedad sea consecuencia de un pecado personal o de una falta de fe. El propio Jesús corrigió esa idea cuando habló del ciego de nacimiento. Vamos a ir a Juan 9, versículo 1. Esa idea de que las personas nacen enfermas porque los padres hicieron pecado, no siempre se relaciona de la misma forma. Juan capítulo 9, versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, que a veces las situaciones que se presentan muchas veces son creadas por el mismo Dios para glorificarse después, hacer un milagro que sea exponentemente maravilloso. Por eso hoy no venimos a condenar a nadie, no venimos a señalar enfermos, no venimos a juzgar por qué hay personas que están ciegas, personas que no pueden caminar, personas que no pueden hablar, personas que mueren a una edad temprana. No venimos a... Eso no es lo que nosotros nos origina este mensaje. Venimos a abrir la Biblia porque cuando la Biblia habla, nuestras opiniones deben callar. No importa las experiencias que usted haya tenido en el pasado, no importa las enseñanzas que le hayan dado, nosotros tenemos que venir a tener un espíritu enseñable por el Señor a través de su palabra. Su opinión no importa, mi opinión no importa. Lo que importa es lo que las Escrituras enseñan. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Nuestro propósito hoy es examinar nuestro corazón delante de Dios. Quizás el Señor quiera hacer un milagro en esta noche. Aleluya. Sí, Señor. Quizás Dios quiera hacer un milagro. Quizás Él quiera producir
una transformación en tu corazón. Aleluya, sí, Señor. Quizás Él quiere fortalecer nuestra fe. Sea cual sea su propósito, sabemos que Él siempre obra para nuestro bien y para su gloria. Por eso dice Romanos 8:28, Los que amamos a Dios. porque a los que amamos a Dios, todo obra para bien, aquello a los que conforme a su propósito son llamados. Mire lo que dice, a los que amamos a Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación entre Dios y el corazón del hombre. Si no amamos a Dios, todo no obra para bien. La prioridad de Dios siempre ha sido sanar el alma. Amén. La enfermedad más grave del hombre nunca fue el cáncer, nunca fue la diabetes, nunca fue la lepra. La enfermedad más grave siempre ha sido el pecado. Por eso Cristo vino primeramente a salvarnos. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, primer punto, muchos de los cristianos andan en busca de un milagro, pero no buscan al Dios de los milagros. En Juan capítulo 6 registra uno de los milagros más extraordinarios de Jesús. 5 panes y 2 peces. Más de 5,000 hombres alimentados, sin contar mujeres y niños. Todos quedaron maravillados. Todos querían seguir a Jesús, pero el Señor conocía su corazón de aquella multitud. Y dice Juan 6:26, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Que nos enseña la palabra de que muchos andan detrás de las señales y de los beneficios. Qué palabras tan fuertes, amado, ¿verdad? Jesús les estaba diciendo, no me están buscando por quien soy, me buscan por lo que les di. Y esa misma actitud sigue existiendo en el día de hoy. Muchos buscan a Cristo solamente cuando aparece una necesidad. Aleluya, sí, Yo sé que Señor. ustedes no son de esos. Gloria a Dios. Muchos buscan al Señor cuando aparece una enfermedad, cuando se pierde el empleo, cuando el matrimonio entra en crisis, cuando reciben un diagnóstico difícil, cuando la economía se derrumba. Pero una vez que el problema desaparece, también desaparecen de la iglesia, Aleluya, Jesús. desaparecen de la oración, desaparecen de la comunión con Dios. Pero Jesús nunca quiso convertirse simplemente en un proveedor de milagros. Él quiere ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Así que primer punto para recibir un milagro es no estar detrás del milagro ni de la bendición que Él va a producir. Debemos estar detrás de Jesús, de lo que Él representa en nuestra vida. Mateo 6:33 declara, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Todas: la sanidad, la prosperidad, la liberación. Al buscar las cosas del reino, las demás cosas son añadidas. Pero fíjese, hay una prioridad. Hay que buscar el reino. ¿Qué es buscar el reino? Buscar a Cristo. Aleluya. Observe el orden. Primero el reino, Sí, Señor. después las añadiduras. Hoy muchos han invertido ese orden. Muchos buscan los milagros y no al Dios de los milagros. Aleluya, Jesús. Buscan primero las añadiduras y si sobra tiempo, buscan a Dios. Pero el verdadero creyente no sigue a Cristo únicamente cuando recibe respuesta. Lo sigue porque ha entendido quién es Cristo. Pedro expresó esta verdad cuando muchos abandonaron al Señor y Jesús preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Si solo en ti hay palabra de vida.
Tú tienes vida eterna, dijo Pedro, y ahí está la diferencia. Nuestra relación con Cristo no puede depender de los milagros. Aleluya. Debe depender de quién es Él, porque aun cuando el milagro tarde, Cristo sigue siendo digno de adoración. Job perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud y aún dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Seremos capaces nosotros en medio de una tribulación poder decir eso. Eso es una fe fortalecida en Cristo. Esa es la verdadera fe. Una fe que adora antes de entender. No importa lo que está sucediendo, no importa lo que estamos atravesando, quizás no entienda el por qué esto está sucediendo en mi familia, en mi vida, en mi finanza, quizás no lo entiendo, pero yo no vivo por las circunstancias, yo no vivo por las cosas que me rodean, yo vivo puesto mi mirada en Cristo, en la fe para alcanzar la redención. Gloria a Dios, sí, Señor. Preguntémonos hoy: Aleluya. ¿estoy buscando a Jesús por quien Él es o solamente por lo que espero recibir de Él? Cuando la cuenta de banco está chiquitica, cuando llegamos al médico y nos dan un diagnóstico negativo, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿La bendición de Dios solamente o estamos buscando de su presencia? Porque cuando Cristo ocupa el primer lugar, el milagro deja de ser el centro y se convierte en el tesoro de nuestra vida. Segundo punto, la falta de fe bíblica. La Biblia dice que la fe es por el oír. Recuerda que lo que dijimos al principio, tenemos dos oídos. En griego usa una diferencia cuando dice el que tiene oídos para oír, oiga, usa dos palabras. Usa la palabra ous, que viene de la palabra trompa de Eustaquio, que es este oído que tenemos, y usa la palabra acoe. El que tenga ous para acoe, oiga. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, del oído espiritual y el oír de la palabra. Entonces, nuestra falta de fe bíblica es porque tenemos falta de revelación de su palabra, porque leemos poco las escrituras, porque la fe de nosotros aumenta a través de la lectura y de escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Aleluya. No hay otra forma de recibir fe. Cuando usted oye un testimonio que diga: yo venía caminando por un camino y Dios se me apareció y yo me convertí al Señor, eso no es verdad, porque la fe no es por vista, es por el oír y el oír de su palabra. Antiguamente, quizás 15 años atrás, vino una persona y te dio una palabra de fe y entonces tú ibas por un camino atribulado y se apareció Cristo y te recordó esas palabras que ya te hablaron. Sí, Señor. Y entonces fe llegó a tu vida, porque ¿cómo vamos a creer si no hay quien se nos predique? Entonces la fe es por el oír y el oír de la palabra. La Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué quiere decir? Primer punto, estamos creyendo. Confianza, fe es igual a confianza, seguridad de lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Primer punto, confianza. Tenemos confianza que Él lo va a hacer. ¿Cuándo? No me importa. Aleluya, santo. No sé si lo va a hacer la semana que viene, si lo va a hacer esta noche, si lo va a hacer el año próximo. Mi confianza sigue puesto en Él, no importando las circunstancias ni lo que se vaya atravesando. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? En su palabra. ¿Qué dice Él? Que en el principio el Logos se hizo carne, lo traducimos, y esta es la confianza que tenemos en la palabra. Porque a Jesús, a Cristo lo conocemos a través de su palabra. Entonces volvemos y repetimos, y esta es la confianza que tenemos en la palabra,
que si pedimos alguna cosa conforme a la palabra, Él nos oye. Y si Él nos oye, quiere decir que ya las cosas que hemos pedido ya están hechas. Miren, la profesión en el antiguo pacto del sacerdote era confesar los pecados del pueblo, para perdón del pecado del pueblo, inclusive de ellos. En el nuevo pacto dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y que la profesión del sacerdote en el nuevo pacto es la confesión de la palabra. Nosotros estamos llamados, la fe es confesar lo que dice Él en su palabra, creerla, y un abismo llama al otro abismo a la voz de tus cascadas. Tú llamas lo que no es en el mundo natural en este momento, pero ya existe en el mundo espiritual. Ya es una realidad en el mundo espiritual que tú vas a recibir la sanidad. Y aunque en el mundo natural esa realidad no esté funcionando o no la podamos ver, la seguimos llamando. Por eso dice, retengamos nuestra profesión, que es la profesión de la confesión de la palabra. Un abismo, el abismo de la enfermedad, llama el abismo de la sanidad al otro, y cuando ese abismo está siendo llamado a través de nuestra confesión de la palabra, cuando el abismo de la sanidad se acerca al abismo de la enfermedad, ¿quién va a vencer? Aleluya. Cristo, que es poderoso para vencer, pero tenemos que llamarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que suceda. La Biblia dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vaya. ¡Santo! Oh, Jesús, aleluya. Sí, Señor. Jesús llegó a Nazaret y era el pueblo donde había crecido. Allí conocían su familia, habían visto su niñez, pero precisamente por esa familiaridad no creyeron en Él. Marcos 6:5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. No era falta de poder, era falta de incredulidad. Entonces no podemos creer en los milagros si hay incredulidad en nosotros, porque la incredulidad es todo lo contrario a la fe. Ahora bien, debemos aclarar algo que es muy importante. ¿Qué es la fe bíblica? La fe no consiste en gritar más fuerte. La fe no consiste en repetir frases positivas. La fe no consiste en negar la realidad. Quiero hacer un paréntesis aquí. Aleluya. La fe nunca ignora las circunstancias. La fe las transforma. Usted puede ir al doctor y el doctor le puede decir, usted tiene un cáncer. Es una bobería el usted decir, no, eso es mentira del diablo. Yo no tengo un cáncer porque la Biblia dice que yo estoy sano. No, la fe nunca ignora las circunstancias. La fe la transforma. Usted puede decir, hay un diagnóstico negativo del doctor que tiene un cáncer, pero la palabra dice que por su llaga yo he sido curado. Y un abismo llama al otro abismo a la voz de tu cascada. No ignora las circunstancias, eso es bobería. Ignorar lo que es en el mundo natural no va a cambiar ni va a mejorar tus circunstancias. La fe no ignora, la fe transforma las circunstancias. Aleluya. Romanos 10:17 declara, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nace cuando conocemos la palabra. Por eso Mateo coloca primero 3 capítulos de enseñanza, el sermón del monte, y después presenta los milagros. Jesús forma primero la fe mediante su enseñanza y luego se manifiesta. Usted no puede ejercer fe si usted no conoce a Jesús, ni la Escritura, ni conoce la palabra, porque la fe es por el oír. No hay tal que hay una fe natural. Nosotros los seres humanos nacemos con la capacidad de recibir fe, pero no nacemos con fe. Lo que se parece a la fe en el mundo natural es la esperanza.
Fe no es igual a esperanza. Yo tengo la esperanza que esto va a suceder. No, la fe es la convicción de lo que no se ve por lo que se puede ver. Entonces, eso es la fe. Un abismo llamando al otro abismo a la voz de tu cascada. Aleluya. Hebreos 11:6 añade, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Observe, no dice que la fe obliga a Dios, dice que la fe agrada a Dios. O sea, la forma de agradar a Dios es a través de la fe. Y quiero hacer otro paréntesis. La fe no es del mundo natural donde nosotros, la fe no nació en la tierra, la fe es del cielo. Poderoso Dios. Dios cuando creó la tierra, Él lo creó a través de la fe. O sea, que no es algo que pertenece a la tierra, es algo que es sobrenatural, que depende de Dios. Es la acción de poder comunicarnos con Dios y entenderlo a través de la Escritura. Dice que la fe agrada a Dios. La fe no manipula la voluntad divina. La fe descansa en la voluntad divina. El padre del muchacho endemoniado dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Qué oración tan sincera. Ayúdame, Señor, mi incredulidad. No ocultó su lucha, la llevó delante de Cristo. Si usted no tiene la suficiente fe para poder recibir una sanidad o un milagro, vaya delante de Dios. Señor, ayúdame. La circunstancia ha abrumado mi vida, ya no soporto más, ya no aguanto más, estoy a punto de fallecer. Él te va a ayudar, Él da fuerza al cansado. Tal vez hoy no necesitas fingir que tienes una fe perfecta, tal vez lo que necesitas decir es: Señor, aumenta mi fe, Señor, enséñame a confiar, porque la fe madura no nace de una emoción pasajera. La fe madura nace de un caminar diariamente con Cristo. Tercer punto, pecados no confesados. Mira lo que dice el Salmo 32, lo que dijo David: mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas. No toda enfermedad proviene del pecado, pero sí existen enfermedades producidas por la amargura, el odio, la culpa, la rebeldía, el resentimiento. Y Dios desea sanar también el corazón. Si usted tiene un corazón que no ha sido sanado, vaya delante de la presencia de Dios, arrepiéntase. Esa es la palabra que falta hoy en día en nuestras iglesias, una palabra de arrepentimiento. Sí, Señor, perdona mis pecados y aún los que son ocultos a mi mente, perdóname. Vayamos arrepentidos delante de Dios, y sus misericordias, que son nuevas cada mañana, van a poder cumplir ese propósito. Cuarto, la falta de perdón. Esto es un punto bien neurálgico. Marcos 11:25 dice: perdonad para que vuestro Padre os perdone. ¿Por qué? Porque el resentimiento enferma. La medicina moderna incluso reconoce el efecto del estrés crónico sobre el cuerpo. Muchos desean que Dios sane el cuerpo, mientras mantienen enferma el alma. Mira lo que dice Efesios 4, dice: quitando toda amargura. Quinto, la doble mente, o sea, la persona de doble ánimo. La fe no es confieso una cosa a las 2 de la tarde y cuando empezó a tronar y empezó a llover, empiezo a maldecir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La fe es constante, no es de doble ánimo. Nosotros los cristianos tenemos que ser personas que no seamos de doble ánimo y que seamos constantes en todo lo que hacemos. La fe, la confesión de la palabra es lo mismo a las 2 que a las 6, no importando las circunstancias que están a nuestro alrededor. Siempre nuestra constancia es tener una palabra de sabiduría en nuestra boca. El hombre de doble ánimo es inconsciente. Hoy creen, mañana dudan.
Hoy oran, mañana abandonan. Hoy confían, después culpan a Dios. ¿Por qué? Porque la fe persevera, es perseverante. Punto número 6. No discernir el propósito del sufrimiento. No tenemos que estar buscando respuestas constantes a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y aquí encontramos uno de los mayores errores modernos: pensar que toda enfermedad proviene del diablo. No siempre es así. Podemos ver el aguijón de Pablo, podemos ver lo que le sucedió a Timoteo, que tenía problemas estomacales. Eliseo murió enfermo, y Dios también trabaja mediante procesos. Dios necesita formar un carácter. Cristo necesita ser formado en nosotros. Y Dios va a formar en nosotros a través de los procesos que nosotros padecemos. Porque el hombre no cambia, el hombre lo que hace es morir. Y al morir el yo soy, al yo puedo y al yo tengo, entonces la persona que se refleja en ese hombre es Cristo. Aleluya. Y Él necesita formar un carácter en nosotros. Y Él va a usar todos los procesos que estamos atravesando. Tengamos nosotros la culpa o no la tengamos. Amén. Así que no le reclamemos a Dios cuando estamos atravesando procesos. Dios trabaja también mediante procesos, y muchas veces la enfermedad desarrolla humildad, dependencia, carácter, compasión y madurez. Punto número 7. Desobediencia continua. Dice Deuteronomio capítulo 28 que la obediencia trae bendición. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todas las cosas que yo, Jehová tu Dios, te doy, entonces viene la palabra mágica. Entonces serán benditos el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer continuamente. Jesús es el mayor ejemplo de obediencia. Dice que en la tierra no había profeta hacía 400 años, y antes de comenzar su ministerio, Jesús caminó 3 días de camino a encontrarse con Juan, que era la autoridad establecida por Dios después de 400 años. ¿Para qué? Para someterse a la autoridad. Jesús, siendo Dios, fue a someterse a la autoridad que él mismo había establecido, y entonces cuando fue al río Jordán y descendió a las aguas, y se levantó, entonces ¿qué es lo que descendió sobre él? El Espíritu Santo. Después de someternos nosotros, de tener una obediencia constante, el Espíritu Santo está con nosotros ayudándonos. Y después que vino el Espíritu Santo, se oyó una voz amada que dijo: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Por la obediencia continua. Y oiga esto: Jesús no fue al desierto a enfrentarse contra el diablo hasta que él fue a someterse a la autoridad establecida por él y a ser obediente a lo que la Escritura decía. Entonces, después que el Espíritu Santo descendió, que Dios dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, ahora me voy a ir a fajar con el diablo. Nosotros queremos fajarnos con el diablo sin someternos a la autoridad, sin ser obediente a lo que la Biblia enseña, sin tener ser ya sellado por el Espíritu Santo con Dios. Queremos ir a enfrentarnos contra el diablo. No vaya a enfrentarse con él, ya él lo venció. La obediencia trae bendición, aunque no vivimos bajo la ley, pero Dios sigue bendiciendo una vida obediente. Hay principios y pactos que no importa si estuvieron en el Antiguo Testamento o no. ¿Por qué? Porque toda la Escritura lo que hizo fue apuntar a Cristo. Toda la Escritura lo que hizo fue apuntar a Cristo. Podemos ver cuando Jesús se le apareció a los discípulos camino de Maús. ¿Qué es lo que le dijo? Porque les enseñó en las Escrituras
porque todo lo que está en la escritura del antiguo pacto apunta a Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Que todo lo que le sucedió a nuestros antepasados fue con un propósito de llevarnos al conocimiento de Cristo. Por eso, aunque Dios dice que sacrificios no le agradan, ¿por qué se sacrificaba en el antiguo pacto? Porque el sacrificio lo que estaba apuntando era al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre y ya no necesitamos más sacrificio porque Él se sacrificó. ¿Qué nos enseña? Que toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis nos apunta a Cristo. Gloria a Dios. Hay creyentes que desean milagros sin obediencia. No funciona así. La obediencia siempre abre puertas espirituales. El 8. No creer en el tiempo de Dios. Lázaro estuvo 4 días muerto. Marta pensó, ya es tarde. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay un tiempo que es el tiempo específico de Dios. Cuando la Biblia habla de tiempo, usa 3 tipos de tiempo. Usa el cronos, que es el tiempo en el cual nosotros nos regimos y queremos que sucedan las cosas en nuestro tiempo. Pero Dios se mueve en un espacio llamado eternidad. Dice la Biblia que lo que es, ya fue, lo que fue, ya es, y Él restaura lo que pasó. Dios no se mueve en ese espacio que nos movemos nosotros, en nuestro crono. Dios tiene un kairos, que es el momento profético del tiempo para antes del cumplimiento. Y tiene otro tiempo que se llama en la Biblia en griego con él, preloma, que es el cumplimiento de los tiempos. Desde que el crono tuyo empezó a pedir, Señor, yo digo como dice tu palabra, que por su llaga hemos sido curados, un abismo llama al otro y yo voy a recibir la sanidad. Desde que tú empiezas a llamar la sanidad, a que viene la sanidad, está acercándose, hay un momento específico en el cual recibimos el milagro, que no depende de nosotros ni sabemos cuándo va a suceder. Por eso tenemos que ser constantes, y ese tiempo específico se llama el preloma, cuando vino el ángel y le dijo a María, ahora vas a concebir en tu vientre a Jesús. Ese es el tiempo específico de Dios, porque el reloj de Dios nunca llega tarde. Muchas veces Dios retrasa el milagro para hacer uno mayor. Él podía haber enviado la palabra y llegar a Lázaro y que Lázaro no muriera, pero Él dejó que Lázaro muriera y después no se apuró. La hermana de Lázaro le dijo, si hubieras venido, él ya no estaría muerto. Pero ¿qué estaba enseñándole Jesús? No es en el crono tuyo, es en el cairo mío. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba glorificarse. Oiga, después de 4 días ya apestaba. Resucitar un muerto acabado de morir es más fácil, o no es más fácil, pero ya después de 4 días. Entonces, ¿qué es lo que hacía eso? Él se iba a glorificar en eso. 9. Falta de perseverancia en la oración. Hemos enseñado anteriormente aquí que nosotros tenemos que proteger nuestra hora de la oración. Ser perseverante en la oración, no importa si veamos los resultados, seguimos llamando las cosas que no son como si fueran. Esa es la fe. La fe no ignora, tú no llamas las cosas que son como si no fueran. Es al revés, son las cosas que no son como si fueran, no las cosas que son como si no fueran. Llamar las cosas que son como si no fueran, eso no es fe, eso es bobería. Confesión de la palabra, no de la palabra, una confesión tuya, que tu confesión no es lo que va a cambiar el proceso, lo que cambia el proceso es la palabra. Eso es importante. La fe no ignora las circunstancias, la fe las transforma. Entonces tenemos que ser perseverantes en nuestra oración.
En Lucas 18 dice que la viuda insistente, y Jesús enseñó que era necesario orar siempre. Muchos oran 2 días, una semana, un mes, pero terminan abandonando la oración. ¿Y por qué es importante? Porque a través de la oración la Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. A través de la oración recibimos directrices. A través de la oración se nos dice lo que tenemos que hablar y lo que no tenemos que hablar. A través de la oración se nos dice lo que tenemos que comprar y no tenemos que comprar, lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, porque la oración nos evita dar golpes al aire, porque a través de la oración somos guiados. Señor, me voy a comprar un carro, guíame tú qué tipo de carro tú quieres que yo me compre. ¿Por qué? Porque cuando vamos a comprar el carro y no somos guiados por Dios, entonces nos estafan. Nos dan un carro con una letra excesiva, nos dan un carro que nos da miles de problemas. Esto es un ejemplo. Si vamos a comprar una casa, lo primero que tenemos que decirle al Señor, ¿dónde tú quieres que yo viva? ¿Dónde tú vas a usarme? ¿En qué iglesia? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? Para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Muchos quieren venir a los Estados Unidos, pero salirse del propósito y venir a un lugar en el cual tú no has sido llamado no quiere decir que estás en el propósito y que te va a ir bien. Aleluya. A veces el propósito es estar en nuestro país y el mismo Dios que nos bendijo aquí nos va a bendecir allá. Sí, amén. Sí. Amén. A veces que nos cojan y nos deporten, nos están haciendo un favor, porque nos están llevando al lugar del propósito en el cual Dios nos quiere usar. Amén. Amén. Por eso tenemos que preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Qué propósito tú quieres que tengamos? Mira, hermano, hay 8.3 billones de personas en el mundo, en el planeta Tierra, y el 90% de esas personas van a morir sin nunca haber conocido el propósito de Dios. Es importante saberlo y eso lo recibimos a través de la oración constante. Somos guiados por Él. Cuando Romanos 8:28 dice que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios, si vamos al versículo 26, 2 versículos antes, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos pedir como nos conviene, sino Él es el que nos guía, que nos enseña que necesitamos la oración para recibir directrices. Sea sabio. Daniel oró 21 días. Elías oró 7 veces. La persistencia forma parte de la fe. Mire, cuando oramos por un familiar que es inconverso, ¿qué es lo que hace la oración? Mire, usted ha orado por muchos años y quizás su hermano, su hijo, no viene delante de la presencia del Señor y usted no ve el resultado de su oración y usted tiende a desfallecer. Eso es humano. Yo lo entiendo, usted lo entiende. No siempre tenemos la misma fuerza. Pero ¿qué es lo que hace la oración? La oración crea un ciclo. Cada vez que usted ora al Señor y usted le dice, Señor, envía a alguien a hablarle a mi hermano de la palabra, ese ciclo vuelve a comenzar. Y Dios envía a uno. No le hizo caso a uno. Vuelve y envía al otro. No le hizo caso al otro y vuelve, es un ciclo, hasta que el ciclo depende de usted, de la constancia que usted tenga. Cada vez que el ciclo terminó, no, ya mi hermano está perdido. No, siga persistiendo. Siga persistiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios haga el milagro. Esta es probablemente la razón más profunda. La mayor sanidad no es la del cuerpo, es la del alma.
Jesús sanó muchos cuerpos, pero vino principalmente a salvar al que se había perdido. Antes de sanar al paralítico dijo: tus pecados te son perdonados. La prioridad del cielo siempre será la salvación, porque un cuerpo sano puede morir hoy, pero un alma salva vive eternamente. Te quiero dar algún ejemplo bíblico. Job no recibió sanidad inmediatamente. Primero hubo transformación, después hubo restauración. Ana primero fue quebrantada, después vino Samuel. José primero pasó por la cárcel, luego al palacio. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos atravesando situaciones adversas, estamos en camino al propósito. No lo hemos logrado, pero el no haberlo logrado no quiere decir que el propósito no exista y que no vamos a caminar al propósito. Vemos a José, lo primero que lo pusieron fue ¿en dónde? En un pozo. ¿Por qué? Porque ahí iba a pasar y él lo iba a llevar a la cárcel. Mire esto, por las cosas que Dios nos pasa que no entendemos. Y iba de camino a la cárcel, lo llevaron a la cárcel porque ahí iba a conocer a alguien que lo iba a poner lo iba a recomendar con el rey. Entonces, para él llegar al palacio tuvo que atravesar procesos adversos, y esos son los procesos que nosotros no queremos atravesar. Nosotros queremos pasar de pesebre a trono sin pasar por la cruz. Hay procesos, escúcheme esto, todos los procesos en la Biblia son lentos. Dios no funciona apresuradamente con nadie, porque Dios necesita transformar el alma del ser humano. Y esa alma es un alma que ha sido reprobada. Hay un espíritu en esa alma de roba, mata y destruye. Y ese proceso de sanación y de transformación, por eso dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por el remedio de la renovación de vuestro entendimiento, porque tenemos un entendimiento que está reprobado y necesita ser renovado. Y eso no es un acto de magia. La salvación, el acto de la salvación es instantánea, pero la transformación del hombre es progresiva y es lenta. No podemos creer que vamos a crecer y que Dios todo lo va a hacer en un instante. No es así. Dios necesita formar tu carácter. Antes de Dios usarte, necesita formarte primero. Tú no puedes ser usado si no has sido formado. Sonría que Cristo le va. Amén. Amén. Entonces José, primero la cárcel, luego el palacio. Lázaro, primero la muerte, luego la resurrección. ¿Usted cree que cuando Lázaro resucitó apestaba? No, ¿qué va a hacer? Dios todo lo hace completo. El ciego de nacimiento, primero años de sufrimiento. ¿Cuánto sufrió ese ciego? Después la manifestación de la gloria de Dios. Ahora, ya para cerrar, ¿qué hacer cuando todavía no recibo mi sanidad? Primero, seguir creyendo. Segundo, seguir adorándolo. Señor, tú eres mi Dios y yo te adoro, Señor, y porque toda la gloria te pertenece a ti, yo te amo. No importa la circunstancia que yo estoy atravesando, yo en medio de la circunstancia ahí tengo un clamor en mi boca. Tercero, seguir obedeciendo. ¿Obedecer a quién? A su palabra. Todo el consejo para su vida está aquí en su palabra. Cuarto, seguir congregándonos. Es importante porque
Cuando estamos juntos en un mismo sentir, en una congregación, uno al otro se abusa. Si vinimos hoy y tenemos nuestro ánimo bajo, el otro hermano viene y dice: vamos, hermano, levántese ánimo, que Dios está contigo. Una palabra de fe nos da un abrazo, y un abrazo nos reinicia. Yo no he conocido a nadie que diga que no necesita ir a la iglesia y que su vida espiritual esté bien. Eso es una mentira del diablo. El diablo lo primero que quiere sacarte es del cuerpo, porque en el cuerpo es donde Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque tú tienes lo que a mí me falta y yo tengo lo que tú no tienes. Yo no soy tu competencia, yo soy tu complemento. Tú me complementas a mí. A Dios no le plació. A Dios no le plació dárselo todo a uno, se lo dio al cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Y nosotros somos integrantes del cuerpo de Cristo. Nosotros nos necesitamos unos a los otros. Amén. Porque nuestra fe no depende del milagro. Nuestra fe depende de Cristo. Nuestra fe depende de la cantidad que tú conozcas de Cristo. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo decía: no me canso de deciros las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aleluya. Ahora, la sanidad más importante, Isaías 53, dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Esta sanidad incluye en primer lugar la restauración de nuestra relación con Dios mediante la obra redentora de Cristo. Dios también puede sanar físicamente, pero el mayor milagro es el perdón de los pecados y la vida nueva en Él. Amados, es necesario nacer de nuevo por el agua y el Espíritu, por la palabra de Dios, haber nacido de simiente incorruptible por la palabra. No busquemos migajas, busquemos la vida eterna. Aleluya. Sí, Señor. Un hombre puede salir del hospital sano y morir sin Cristo, pero un hombre reconciliado con Dios, aunque su cuerpo aún esté enfermo, posee la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Dios sigue siendo el mismo. Él continúa sanando, continúa restaurando, continúa haciendo milagros, pero también continúa formando discípulos. No permitamos que la búsqueda del milagro sea mayor que la búsqueda del Señor. Que nuestra oración no sea solamente: Señor, sáname, Señor, bendíceme, sino también: Señor, transfórmame. Gloria a Dios. Porque cuando Dios transforma el corazón, su gloria puede manifestarse de muchas maneras, mediante una sanidad inmediata, a través de un proceso, o dando la gracia y la fortaleza para perseverar. En todos los casos, Él sigue siendo fiel. Aleluya. No estamos llamados a ser hombres prósperos, ni estamos llamados a tener una vida perfecta. Hemos sido llamados a serle fiel. Aleluya. Hoy Dios te invita a examinar tu vida delante de Él. Si hay incredulidad, entrégasela a Cristo. Si hay falta del perdón, perdona. Si hay pecado, arrepiéntete. Si confianza en Cristo, y acércate con fe, porque Él sigue siendo el Dios que salva, restaura, sana conforme a su perfecta voluntad. Y quiero terminar con este versículo. Yo soy Jehová, tu sanador. Vamos. Aleluya. Sí, Señor. Poderoso Rey. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tu palabra nos ha hablado en esta noche, Señor.
Gracias porque tu palabra nos ha exhortado a ser constantes, a que retengamos nuestra profesión, Señor, a que retengamos la confesión de tu palabra, un abismo llamando al otro abismo a la voz de tu cascada. Tu palabra dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Señor. Nosotros creemos, Señor, que tú nos oyes porque pedimos conforme a tu voluntad, y tu voluntad ha sido plasmada en esta noche a través de tu palabra. Señor, si hay alguna persona entre nosotros que necesita recibir una sanidad inmediata y tú quieres glorificarte en este momento, Señor, yo oigo que tú llamas las cosas que no son como si fueran y hablamos, Señor, que esa persona es sana. Si no es tu voluntad en este momento y tu voluntad es glorificarte en el día de mañana, hazlo como tú quieras. Tú eres Señor y poderoso para hacer todas las cosas cuando tú las quieras hacer, Señor. Bendición.